El mensaje para hoy se titula ¿Qué piensas de la Biblia? Y vamos a leer 2 de Pedro 3, versículos del 1 al 18, y vámonos de 3 en 3. ¿Alguien va a repetir? 2 de Pedro 3, 1 al 18, de 3 en 3. ¿Empiezan por allá? Sí, sí. O tú, quien quiera. ¿Ya estás? Sí. ¿Quieres? Del 1 al 18. Simón, Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Sí, 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 amor, eso no, o sea, lo peor es que lo dejamos. Es para que Lo hice muy bonito. Muy bueno. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les fue dada. Asimismo, con todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces decía que el mensaje se titula ¿Qué piensas de la Biblia? Y nos ha tocado vivir en una cultura que se caracteriza por su oposición a los preceptos estéticos, filosóficos y teóricos de la modernidad, a los que considera agotados o superados. Una cultura basada en la centralidad del individuo, la experiencia de la globalización, la crisis de las grandes ideologías y la falta de certezas.
Pero aún en esta cultura que pretende que no hay absolutos y que la verdad es relativa, la Biblia sigue siendo un libro influyente. Pero su impacto en la sociedad ha cambiado. La secularización de la sociedad ha llevado a una disminución de su influencia en la vida pública. No obstante, sigue siendo un libro importante para millones de personas. Algunos de los argumentos en contra de la Biblia que muchos hacen van desde cuestionar que sea la palabra de Dios o repetir un cliché para no reconocer la autoridad, diciendo que tiene muchas contradicciones, aunque nunca la hayan leído, y mucho menos escudriñado. No faltan los que exprimen dudas en cuanto a lo que hoy leemos. Dudas en que no haya sido modificado a través de los siglos. Y por supuesto, no faltan los que ven sus mandamientos como algo obsoleto, que limita su libertad de hacer lo que les dé la gana. Tenemos también a los que quieren leerla sin poner atención a los distintos contextos, históricos, culturales, geográficos y varios más. Y por ende la critican desde una perspectiva posmoderna. Hay quienes pasan por alto la evidencia arqueológica y extrabíblica que apoya la historicidad de muchos eventos y personajes mencionados en la Biblia. Es necesario reconocer que entre aquellos que sí la consideran la palabra de Dios, hay quienes pretenden ignorar los descubrimientos científicos, como si reconocerlos significase quitarle autoridad. El problema no es la Biblia ni la ciencia, sino su incapacidad para conciliar lo que ambas dicen. Y te pregunto, ¿qué piensas de la Biblia? Y puedes responder después de que veamos lo que podemos decir al respecto haciendo uso de ella. El primer punto es que es una biblioteca. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Se ha dicho que la Biblia es la biblioteca divina. Y esta afirmación es acertada, pues aun cuando pensamos de ella como un solo libro, está formada por 66 libros diferentes. Comienza con el Génesis y termina con el Apocalipsis. Se ha dividido en dos secciones principales. La primera parte se llama Antiguo Testamento. La segunda es el Nuevo Testamento. Y antes de continuar, quiero que pienses en lo siguiente. Si un ser infinito, todopoderoso, quisiera pasar inadvertido de seres finitos y limitados en muchos aspectos, como lo somos los humanos, le sería extremadamente sencillo que nosotros ignoráramos su existencia. Nunca sabríamos que Él existe. El punto es que ese ser, a quien llamamos Dios, quiso revelarse a su creación. Y en este punto tengo que hablar de algunos conceptos que son importantes para tener un mejor entendimiento. Entendemos por revelación la comunicación sobrenatural que Dios proporciona al hombre de aquellas verdades de su carácter divino, sus planes, su voluntad, lo que considera bueno, lo que considera malo y cómo provee su salvación del pecador, lo que el hombre nunca podría alcanzar por sus propios esfuerzos. Así que la revelación tiene que ver con el descubrimiento de la verdad divina y la podemos dividir en tres tipos. La revelación general. Ese es el conocimiento de Dios que el hombre puede derivar de la naturaleza. El hombre es capaz de alcanzar, razonar e intuir un cierto conocimiento de la existencia de Dios, que existe y es creador, así como del poder de Dios y de su divinidad al considerar las obras de la creación y la conciencia moral del hombre. Por eso tantas religiones adoraban al fuego, al agua y una serie de elementos. Vean Romanos 1, 19 al 21.
Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Amén. Tenemos la revelación progresiva, que es Dios revelándose a sí mismo, tal y como se registra en la Biblia. Esta revelación fue progresando gradualmente y de maneras particulares, es decir, a personas seleccionadas y en formas y tiempos selectivos. Cada porción de la Biblia, como el registro inspirado de esta revelación divina, acumulativa y progresiva, necesariamente refleja una etapa diferente de este proceso. La autoridad de estas diversas partes de la Biblia es primeramente pertinente para la etapa de este proceso que representan. Tenemos también la revelación especial, que es el conocimiento que el hombre puede alcanzar mediante los hechos y las palabras por las cuales Dios se revela a sí mismo y su verdad en la Biblia. Dios lo expresó a través de teofanías, y esta palabra significa una manifestación visible de Dios, de teos, Dios, y fanos, que es mostrarse, estar al descubierto, como cuando veían las plantas fanerógamas y las criptógamas. Las comunicaciones directas, las profecías, la persona de Jesucristo y la experiencia personal con Dios. Esta revelación de Dios se encuentra en las Sagradas Escrituras, primordial y esencialmente en la vida, carácter y enseñanzas de Jesús. Este principio de revelación progresiva significa que la autoridad de ciertas porciones de la Biblia quizás no tenga vigencia en detalle o aplicación sobre nosotros, como lo tuvo sobre aquellos a quienes fueron dirigidas originalmente esas porciones. Yo no como cerdo, pero no porque la Biblia lo prohíba, sino porque no me gusta. Entonces, la autoridad también es progresiva. Y la autoridad de una etapa es modificada o superada por la autoridad de una revelación subsiguiente más plena. La Biblia es el registro de una revelación progresiva, que tuvo su máxima revelación en Jesucristo. Así que cuando viene uno de esos profetas modernos y me dice que tiene una nueva revelación, pues si no está conforme a lo que Jesucristo ha dicho y viene en la Biblia, pues si le hago caso al Antiguo Testamento lo voy a agarrar a pedradas. Si hablamos en términos humanos, la Biblia fue escrita por algo así como 40 personas, en un periodo de tiempo alrededor de 1600 años, 3 continentes, 3 idiomas diferentes. Y si pensaste en América, eres mormón. Y no perdamos de vista que estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado por toda buena obra. Y aquí cuando la Biblia habla de inspiración, en el idioma original, en el griego quiní, la idea es como cuando le decías al de atrás, bueno, los que no estudiaban, sóplame la 3. Fue inspirada, fue soplada. Eso no significa que ellos hayan escrito punto y coma, porque Dios permitió que cada quien escribiera conforme a su personalidad lo que el Espíritu Santo le había dicho.
Entonces, dado que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, es que consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, inerrable e infalible. Es decir, no contiene error ni conduce a error. Por eso aquellos libros llamados deuterocanónicos, ni los judíos ni los evangélicos los consideramos inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos que contienen error. Hay algunos que contienen errores geográficos. Ya empezamos con problemas. Hay otros que contienen errores doctrinales y esos son los mayores problemas. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, no contiene error ni conduce a error. Es una precisa y exacta declaración de la verdad divina. Luego entonces, la Biblia es el relato de la experiencia del hombre en que éste descubre la verdad de Dios conforme él se revela a sí mismo. La Biblia es la palabra de Dios. El segundo punto es, solo tiene un tema. Gálatas 4, del 4 al 6. Gálatas 4, 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la aprobación de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. La Biblia relata la historia de este mundo desde el momento de su creación hasta el tiempo cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No obstante que se compone de 66 libros, su tema principal es Jesús, como aquel que viene a rescatarnos del poder de la muerte, del pecado y del diablo. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Amén. Romanos 5, 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la desobediencia de uno. ¿Cuál uno? Adán. Y vas a decir, ay, ¿yo qué culpa tengo de lo que Adán hizo? El problema es de que cuando Adán decidió desobedecer, lo que realmente estaba diciendo es quiero ser independiente de Dios. Si quieres llamar algo pecado original, es buscar esa independencia de Dios. Y dime que no has querido ser independiente de Dios. Porque todos en algún momento hemos querido ser independientes de Dios. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Si Dios no se hubiera encarnado, si no se hubiera hecho hombre y venido como Jesús, no hubiera tenido la experiencia de ser tentado como la tenemos nosotros. La gran diferencia es de que fue tentado en todo, pero no pecó. Y nosotros tenemos nuestros resbalones. Y hay otros que viven pecando. Colosenses 1, 13 al 14.
Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Amén. Sí, pero para que te trasladen de las tinieblas a la luz, tienes que tomar la decisión tú. No es el que vino a forzarte. Tienes que tomar una decisión personal, de que quieres tener una relación personal, cercana, íntima, de amor con Él. Si tú no la tomas, de nada sirvió que cuando fueras bebé, tus padrinos renunciaran al pecado y al diablo, porque tú no tomaste la decisión por Cristo. Jesús es el único medio provisto por Dios para recuperar esa relación cercana, íntima, de amor que el ser humano tenía hasta que desobedeció en el jardín del Edén y quiso independizarse de Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación, no hay otro nombre. Deja de invocar ángeles, santos o vírgenes. El único nombre es Jesús, Jesucristo, Yeshua, Isa. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Amén. Un solo mediador, entiéndelo bien. Y ese es Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Decían los romanos que todos los caminos llevaban a Roma, y sí, era cierto. Porque Roma, en todo lo que dominó, construyó caminos que dirigían a Roma. Y hay quien dice, es que todas las religiones llevan al mismo lugar. Yo estoy completamente de acuerdo. Todas las religiones te llevan al mismo lugar, a estar separado eternamente de Dios. Porque lo único que te puede llevar a estar con Dios, el único que te puede llevar a estar con Dios, es Jesucristo. Él es el camino. Todo el mundo quiere tener su verdad hoy en día, pero Jesús dijo que Él era la verdad. Así que la verdad no es un concepto filosófico, es una persona, es Jesucristo. Y la vida, ¿cuál vida? La vida abundante, la vida eterna a su lado, no separado de Él. Génesis 3, 4 al 7. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirá, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También vio a su marido que estaba junto con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí empezó nuestro problema. Cuando escuchas a la serpiente, alguien dice que el de la serpiente es el silbido de la muerte. Y la serpiente no va a cambiar su estrategia. En el fútbol americano decimos, si las corridas están funcionando, ¿para qué mandas pases? Sigue corriendo. A la serpiente le funcionó el venir con el cuento de que seréis como Dios. Y le funcionó en un ambiente perfecto, con seres que no habían pecado, que tenían una relación perfecta con Dios, con todos los descendientes de Adán, que ya venimos arrastrando la tendencia a pecar, pues le sigue funcionando el venir a decir seréis como Dios. Y lo que está atrás de ese seréis como Dios es independízate de Dios. ¿Para qué lo necesitas? Hazlo como niño Montessori, tú solito. Ahí empezaron nuestros problemas. Por eso
es que vino Jesús para recuperar lo que se había perdido. Y en ese momento, cuando el ser humano desobedeció a Dios, le entregó la mayordomía de este mundo que Dios le había confiado a él, al diablo. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Desde Génesis 1, el ser humano había sido nombrado mayordomo, no dueño, de este mundo. Lucas 4:5-6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Amén. Y a quien quiero la doy. Y si sigues leyendo, Jesús no le dijo al diablo, eres un mentiroso, que sí lo es, pero en ese momento no mintió. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando decidió desobedecer a Dios, cuando se decidió oír la voz de su mujer, que había sido engañada por la serpiente, le entregó la mayordomía de este mundo al diablo. Así que la próxima vez que te quejes de por qué el mundo está como está y Dios no hace algo, pues fue porque nosotros se lo entregamos al diablo. Para eso vino Jesús, para rescatar lo que se había perdido. Y si tú dices que has nacido de nuevo, pues la responsabilidad de cómo está este mundo es porque no estás cumpliendo con la gran comisión, papacito. Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y eso fue lo que pasó. El ser humano obedeció a la serpiente, se hizo esclavo del pecado. Pero Jesucristo una vez más nos ofrece la oportunidad de tener esa relación que se perdió en el jardín del Edén con Dios, de volver a tener esa comunión que perdimos, de dejar de ser esclavos del pecado y ahora ser siervos de la justicia, siervos de Jesucristo. Así que el mal y el sufrimiento son resultado del libre albedrío humano, que contrario a lo que generalmente se enseña, nos fue dado para tomar una sola decisión: tener o no tener una relación, insisto, personal, cercana, íntima de amor con nuestro Creador, mediante Jesucristo. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías respecto al Mesías. La primera se encuentra en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Amén. Leíamos en Gálatas que cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ya había sido profetizado en Génesis 3:15. A Dios no le tomó por sorpresa que el hombre iba a desobedecer. Ya estaba el plan de lo que iba a hacer. Se iba a encarnar. ¿Cuándo? Cuando el tiempo fuese el propicio. Y si viste la película de Mel Gibson, cuando Jesús está orando antes de que lo vayan a crucificar, hay una escena que para mí es lo único que valió la pena de toda la película. Cuando le pisa la cabeza a una serpiente, que es lo que estaba profetizado en Génesis 3:15. Ahora, para todas las feministas, todo lo que te quejas de los hombres, todo lo que te quejas de que tenemos un Dios paternalista, es porque no entiendes la Biblia.
Porque no entiendes que las características que tienen los hombres y las características que tienen la mujer son las mismas características de Dios. Tanto las de uno como las del otro provienen de Dios. Y si quieres ver lo que pasa donde el cristianismo no ha llegado, pues vas a ver que sigue habiendo esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Porque a las mujeres donde el cristianismo no ha llegado, les va como en feria. Y si no, pues vete a vivir a un país musulmán. En el Nuevo Testamento se relata el cumplimiento de las profecías con la venida y obra de Jesús en este mundo. 1 Juan 3, 5, 8. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. El que practica el pecado es muy diferente a que de repente peques. Por eso, si tú has nacido de nuevo, deja de decir que eres un pecador. Eso es una mentira del diablo. Tú eres un justo que a veces peca. Ahora, si practicas el pecado, pues no has conocido a Dios, no has tenido un encuentro con Cristo. A lo más tendrás una religión que puede decirse cristiana. Y otra cosa que quiero dejar bien clara, el propósito de la Biblia no es ser un libro de ciencia, sino un libro que guía nuestra fe, moralidad y nos muestra cómo ser salvos de una eternidad separados de Dios. Pero un poquito de ciencia. Leíamos que para Dios un día es como 1000 años. O sea, tuvo que venir Albert Einstein para que pudiéramos entender esa porción de las Escrituras. Teoría de la relatividad. No, es que la Biblia dice que este mundo fue creado en 6 días. ¿Y desde dónde se midió el tiempo? Porque el tiempo no estaba midiendo desde la Tierra, que es donde me puedes alegar los 15.500 millones de años. Los primeros 6 días estaban midiendo desde donde Dios estaba parado, no donde el ser humano estamos parados ahora. El objetivo de la Biblia es guiar a las personas hacia una relación con Dios, no proporcionar detalles científicos. Ay, es que la Biblia dice que los murciélagos son aves. ¿Entiendes mal? O tradujeron mal. Porque donde está hablando de esos seres, está hablando de seres alados. Y los murciélagos entran dentro de los seres alados. Así que la Biblia no pretende darte detalles científicos. Aunque en la Biblia ya se hablaba de que la Tierra era redonda, La Biblia se centra en Jesucristo. Un tercer punto es que tiene autoridad. Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la diferencia con los escribas es que los escribas estaban citando a Gilel, estaban citando a Shammai o estaban citando a otro maestro. Y Jesús les decía: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Pues porque Jesús tenía autoridad, tiene autoridad. Ahora nosotros creemos que la Biblia tiene autoridad. Y dada esa pretensión, que es una autoridad absoluta, la Biblia interactúa de diversas formas con otras cosmovisiones. Por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo reconoce el Tanaj, lo que sería la Torá, Ketubim, y me salté a los
La ley, los escritos y los profetas. Me salté uno en hebreo. Pero el Tanaj es la ley, los escritos y los profetas. Es decir, nuestro Antiguo Testamento. Bueno, el judaísmo reconoce el Tanaj como la revelación central. Vean Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Ok, ya me acordé. Tanaj es Torah, Neviim y Ketuvim. La ley, los profetas y los escritos. Y el judaísmo rechaza el Nuevo Testamento y la lectura cristológica, centrándose en la ley y la interpretación rabínica. Y para todos esos judaizantes que andan por ahí, el judaísmo que hoy se vive no es el judaísmo que se vivía en la época de Jesús. Porque a lo largo de los siglos los rabinos fueron aumentando una serie de cosas. Y si le rascas un poco a los rabinos, están clavadísimos en Cábala. Lo cual, desde mi punto de vista, es la magia negra judía. Tenemos el Islam. El Islam reconoce le llaman Tabrat, a la Torah, los Zabur, los Salmos, y el Injil, que sería el Evangelio. La bronca con el Islam es la misma que tenemos con los testigos y con los mormones. Sostienen que fueron corrompidos y presentan el Corán como la corrección final. Tenemos al hinduismo y al budismo. El budismo salió del hinduismo, por si no lo sabías, que son religiones no abrahámicas. Bueno, estas valoran los aspectos éticos como el amor al prójimo. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso les gusta en el hinduismo y el budismo, pero rechazan el teísmo personal y linealidad histórica. Ahora tenemos religiones indígenas. Y si eres fanático de las películas de Avatar, estas religiones a menudo ven la Biblia como el texto del colonizador, integrándola a veces mediante el sincretismo o viéndola como un factor de aculturación. La absoluta autoridad reside en Dios, aunque el posmodernismo pretenda que no haya absolutos. Y dado que Dios se ha revelado a sí mismo en la Biblia, es en ella donde reside la autoridad absoluta de Dios. Partiendo de que la Biblia es de origen divino, entonces su contenido es de autoridad divina, por lo que es necesario usar sabiamente las facultades mentales para entenderla. Dios nunca me pidió que dejara mi cerebro afuera cuando voy a leer la Biblia, cuando la voy a estudiar. Ahora, tengo que usar mis facultades sabiamente para entenderla, pero no para juzgarla. La autoridad de la Biblia no está sujeta al juicio de la mente humana, sino que el espíritu del hombre tiene que sujetarse a la autoridad de la Escritura. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. La palabra que Jesús ha hablado es la que va a juzgar en el día final. Entonces, como veíamos, la Biblia es una revelación progresiva. Por tanto, tiene mayor autoridad en las partes donde la revelación de Dios es más clara y más completa. El Nuevo Testamento es donde se revela mejor el carácter de Dios, puesto que presenta a Jesús, quien es la personal revelación de Dios. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Nuevo Testamento es el clímax, el cumplimiento y la explicación del Antiguo.
Así que el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no se puede comprender plenamente sin la iluminación provista por el Antiguo. Los dos testamentos son mutuamente indispensables para la interpretación el uno del otro. Y quiero dejar bien claro que la autoridad de las Escrituras es incuestionable solo en los escritos en los idiomas originales. En todas las subsecuentes copias, versiones y traducciones, la autoridad es transmitida solo hasta el grado de su fidelidad al original. No es lo mismo que digas en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, a que quieras traducir en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. El griego no permite hacer esa traducción. La autoridad de la Biblia descansa en el libro como un todo, no en fragmentos desligados y errantes del mismo. La autoridad de un solo versículo reside en el significado que Dios tuvo la intención de darle. Y una comprensión correcta de un solo versículo siempre será corroborada por la Biblia como un todo. Recuerda el dicho, un texto sin contexto es un buen pretexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues lo que viene inmediatamente alrededor del texto que leíste. ¿No te quedó claro? Ok, pues lee el resto del libro que estabas leyendo para aclararlo. ¿Te sigue sin quedar claro? Bueno, pues si hay más libros de ese autor, lee los libros de ese autor para ver qué es lo que está diciendo. Y de ahí nos vamos a la Biblia completa. Por eso no se vale brincar de Lucas, cuando está diciendo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, hasta Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende y dice que se derramaron lenguas como de fuego. Dices, no, espérate, el contexto inmediato del bautismo con Espíritu Santo y fuego viene en los versículos que siguen. La paja la va a guardar el granero. Lo que no es paja va a ir al fuego. Así que si quieres el bautismo de fuego, allá tú. La preservación de los manuscritos bíblicos a través de los siglos es extraordinaria, con miles de copias antiguas que muestran una consistencia remarcable. El Nuevo Testamento posee más de 24,000 manuscritos, superando a cualquier obra de la antigüedad. Y sabemos que el Antiguo Testamento fue preservado con reglas masoréticas estrictas. Tantas líneas por hoja, tantas letras por línea. Al revés, porque eran hebreos. Los rollos del Mar Muerto, que son alrededor de 15,000, se descubrieron en un periodo de 10 años entre 1946 y 1956, en las cuevas de Qumran. Bueno, estos manuscritos, estos rollos del Mar Muerto, son del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. Incluyen los manuscritos más antiguos que se conservan de libros completos que más tarde se incluyeron en el canon bíblico. Los rollos del Mar Muerto muestran que textos como el de Isaías, que es el más extenso, permanecieron intactos por más de 1000 años, cumpliendo lo dicho en Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Por otra parte, tenemos la arqueología y las fuentes no cristianas. Tenemos a Tácito, a Josefo, el Talmud, que confirman el contexto histórico. El cumplimiento de profecías mesiánicas. Y vamos a ver 5 textos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén. ¿Dónde nació Jesús?
en Belén, Efrata. El pan que descendió del cielo nació en Betlehem, nació en la panadería, porque Betlehem es Bet, casa, y Lehem, pan. Nació en la casa de pan. Vamos a leer 3 citas más. Zacarías 11:12. Y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario, 30 monedas de plata. Amén. ¿Por cuántas monedas vendió Judas a Cristo? Por 30 monedas. Hasta el rey Fernando el Católico lo supo. Cuando estaba negociando con el rabino para que no expulsaran a los judíos de España, vino el inquisidor y le dijo: Judas vendió por 30 monedas a nuestro Señor, ¿por cuánto lo vas a vender tú? Y expulsaron a los judíos de España y vino el declive de España. Isaías 53, 3 al 9. 3 o 6. 3, 53, 3 al 9. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por oposición y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Isaías escribió como 7 siglos antes de que esto sucediera, cuando crucifican a Jesús. Y sí, él podía haber organizado la crucifixión y todo para que se intentara cumplir, que sería muy suicida, pero hay quien lo expone así. Pero el que fuera enterrado con los ricos en el sepulcro de José de Arimatea, tú no puedes controlar eso. Isaías ya lo había profetizado. Y yo quiero que me expliquen los rabinos cómo pretenden que el siervo sufriente no está hablando de una persona, no está hablando de Jesucristo, sino de la nación. Por favor, no inventen. Salmo 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadan las manos y los pies, pues puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan, se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22. Un salmo que fue escrito por David. David vivió alrededor de 1000 años antes de Cristo. Todavía los romanos ni aparecían. Los persas, que fueron los que empezaron con la crucifixión, todavía no arrancaban. La crucifixión fue perfeccionada por los romanos. Bueno, aquí está hablando David de cómo fue crucificado Cristo. Todas estas profecías mesiánicas no pueden ser coincidencias, sino prueba de su origen divino. Sí, ciertamente hay diferencias en los textos que tenemos, pero son menores y no afectan los mensajes centrales. Dios inspiró a los autores humanos de la Biblia utilizando su personalidad, cultura y lenguaje para comunicar su mensaje de manera infalible. La dualidad de la autoridad divina y humana no disminuye la divinidad del mensaje.
no se debe pasar por alto que la Biblia debe ser interpretada en su contexto histórico y cultural. Muchas de sus enseñanzas reflejan las normas de la época, pero su mensaje central promueve valores eternos de amor, justicia y misericordia. La autoridad de la Biblia proviene de Dios. Y como conclusión, es el manual para la vida plena. Juan 5, 39 al 40. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, esa vida. Amén. La autoridad de la Biblia proviene de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y su tema principal es Jesucristo. La Biblia contiene los pensamientos de Dios, la condición del hombre, el camino a la salvación, el triste fin de los pecadores y la dicha de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos irresistibles, sus historias ciertas, sus decisiones inmutables. Y como decía uno de sus estudiosos, busqué quién era, pero es anónimo. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento que te nutre y consuela para animarte. Es el mapa de los viajeros, la brújula del piloto, la espada del soldado, la regla de conducta del cristiano y un manual para vivir de manera plena. Aquí vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y el velo descorrido acerca del infierno. Jesús es el tema principal, nuestro bien su propósito y la gloria de Dios su fin. Léela despacio, frecuentemente y con oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensa el empeño puesto en su lectura y condena a todos aquellos que tienen en poco su sagrado contenido. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios al hombre. Dios se reveló a sí mismo mediante la palabra, que fue escrita y preservada. Las Escrituras son, de hecho, la palabra escrita de Dios, la cual es verdadera, digna de fe y tiene autoridad divina sobre los hombres. Entonces, la autoridad de la Biblia es la autoridad de la gracia de Dios, puesta a nuestro alcance por medio de Jesús. La gracia que liberta de la culpa y de la servidumbre del pecado. Por lo anterior, la Biblia ha de ser la norma decisiva para determinar nuestro concepto de Dios según lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Las doctrinas de nuestra fe cristiana, las costumbres y prácticas que forman nuestra vida cristiana, es decir, nuestra ética y cultura, las relaciones y actividades de la iglesia y de nuestras iglesias. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Eso escribió Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículos 15 al 16. Sin embargo, muchos que se dicen cristianos nunca la han leído completa, mucho menos escudriñado, y se conforman con lo que alguien más les comparte. Y yo digo, es como si yo estuviera comiéndome un cheesecake. No, hombre, está riquísimo este cheesecake. Y te lo describo. ¿Tú sabes a qué sabe el cheesecake? Pues no. Solamente estás oyendo lo que yo te estoy describiendo. Has probado cheesecakes, pero no el que yo estoy comiendo.
Ahora, ahí te va otra. Está buenísimo. Mira, y me saco de la boca y te doy, pruébalo. Guácatelas. Bueno, pues así son muchos cristianos. Se comparten con lo que alguien más les comparte, con alguien que sí se puso a escudriñar. Bien dijo Friedrich Nietzsche, no debes temer a alguien que tiene una biblioteca y lee muchos libros. Debes temer a alguien que tiene un solo libro y lo considera sagrado, pero nunca lo ha leído. Y concluyo con la pregunta, ¿qué piensas de la Biblia? Pues Señor, te damos gracias, porque como dice el corito, la Biblia es el libro precioso del Señor. Porque en ese libro tú nos muestras de dónde venimos y a quién vamos. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar palabras que nos consuelan, pero también palabras que nos confrontan con nuestros hechos. Te damos gracias porque en ella encontramos a la verdad, en ella nos encontramos con Jesucristo. Porque en ella podemos conocer un poco de quién eres tú, un poco de lo que vamos a conocer durante la eternidad. Gracias por haberla preservado, Señor. Gracias porque la podemos tener en nuestro idioma, porque la tenemos en un solo libro. Y perdónanos por nuestra negligencia de no estar llevándola a aquellos que nunca han oído de Jesucristo. Por esos cerca de 2,000 millones de personas que el día de hoy no tienen una Biblia y mucho menos saben de Jesús. Que seamos hallados fieles, Señor. Que podamos rendir buenas cuentas de la cosecha que nos llamaste a levantar. Porque cada día hay una cosecha. Y si no la levantamos, se perdió y es nuestra culpa. Gracias por tu amor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, espero que escudriñes las Escrituras. Espero que las obedezcas. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.